impacta impacta sobre un bloque. Sí. Mi duda es, cuando yo tengo que usar fórmulas de las ecuaciones de MRV, ¿no? Porque Sí. me da velocidad inicial, velocidad final, me da una distancia que entra en el bloque, Sí. y me dice qué fuerza necesito para frenar esa bala. Sí. La fuerza que necesito es la misma que la bala, pero solamente en sentido contrario. ¿Es así? Claro. Léeme bien la consigna e intentamos desarrollar algo en la pizarra, a ver. Bueno, dice, un automóvil de 11,760 newton de peso viaja, ay, perdón, estoy diciendo otro, perdón. Me parecía. Sí, acá está, el 9, era el 9. Una bala de 13 gramos. Es el 9 de la guía de dinámica. Sí. Una bala de 13 gramos se dispara contra un bloque de madera a una velocidad de 350 metros por segundo. Se detiene después de penetrar 4 centímetros en la madera. Y dice calcular la fuerza necesaria para retenerla en newton. O sea, la fuerza que necesito para parar la bala. Yo lo que hice fue... Decime el primer dato, que fue la masa de la bala, que no llegué a anotar. 13 gramos. Ahora sí. Bien. Sí. Decime. Yo lo que hice fue sacar la fuerza de la bala. O sea, primero necesito, para sacar la fuerza, masa por aceleración. La masa la tengo y me falta la aceleración. Lo que hice fue usar ese tramo del tubo de madera de 4 centímetros. Como ya tengo la velocidad, que es 350 metros sobre segundos, usar fórmulas de MRU, que es velocidad cuadrado, más MRV. Sí. Como sé que la velocidad final va a ser 0, porque es donde se detiene. Tal cual. La bala. Entonces, bueno, como yo tengo velocidad inicial, velocidad final, y tengo la distancia, el delta X, digamos, que son 4 centímetros, tal cual. Con eso hallé la aceleración. Con eso busqué la aceleración. Bien. ¿Qué ecuación me decís que usaste? Velocidad final al cuadrado. Sí. Igual velocidad inicial al cuadrado, sí, más 2 por aceleración por delta X. Sí. Claro, y ahí hallé la aceleración, y bueno, con la aceleración y con la masa que ya la tengo, encontré la fuerza. Pero esa es la fuerza de la bala, ¿no? Yo lo que tengo, ¿sería la misma fuerza pero en sentido contrario, o es esa la fuerza? Porque me dice la fuerza que necesito para... Claro, sería la fuerza de reacción. Tendríamos que ver cómo llegar a que la fuerza te dé con signo negativo. Pero hasta ahora lo que vos me venís explicando que desarrollaste está perfecto. Decime si cuando despejaste la ecuación te quedó así. Acá lo que hay que considerar, mirá, la velocidad final dijimos que era 0, eso lo sacás como deducción vos, la velocidad inicial es de 350 metros por segundo, al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 por delta X, que es 4 centímetros, y lo voy a tener que pasar a metros, ¿sí? Claro, 0,04 metros, sí. Ahora, si yo calculo acá, todo esto es la aceleración. La bala se mueve en sentido hacia la derecha hasta que se incrusta en el bloque, ¿sí? La fuerza también tiene la misma, la fuerza de impacto también tiene la misma dirección que la velocidad, pero después tiene una fuerza de retroceso la bala que apuntaría en sentido contrario. Lo que pregunta, para mí, en la consigna dice la fuerza necesaria para retenerla. Para mí sería la diferencia entre las fuerzas. ¿Sí? O sea, la fuerza con la que impacta y la fuerza de retroceso. Pero bueno, ¿cuánto te dio esto? La aceleración, ¿cuánto te dio? Pues no sé si se fue. Lili, está silenciada.
Perdón. Sí. La aceleración me dio 15.312,50. 15.312,50. Sí. Bueno. Y ahora, esta aceleración es la que usás acá para sacar la fuerza, ¿sí? Los 13 gramos también lo tenemos que pasar a kilogramos. Claro, lo pasé a kilos, sí, 0,013. 0,13, si es 13 dividido 1000, ¿no te queda 0,00? 0,0, ay, no tengo. Puede ser. Porque es 13 gramos, sí, lo dividí. Capaz lo dividí por 100. Claro, fíjate bueno, que sí, sería 0,013 kilogramos por la aceleración que habías calculado, que es 15.312,5. Sí. Se queda prolijo. Metros sobre segundo al cuadrado. Esta va a ser la fuerza con la que impacta. Eso te da, no sé si aparecían las respuestas en esa guía. Sí, aparece. Sí, aparece, pero solamente aparece. Se apareció 19.906,25. Sí. Aparece esa fuerza, pero yo lo que no entendía es que esta fuerza que yo saqué es de la bala. Y como me hice la fuerza para retenerla, no sabía si era la misma, o si tengo que, o si es la misma, la de reacción es la misma, pero con sentido contrario. O sea, con sentido, Claro. no con, sino con un. Si dice, vos pensás que si dice para retenerla, para que quede adentro, o sea, que impacte y ahí quede y no pase para el otro lado del bloque, se supone que la fuerza con la que impacta tiene que ser igual a la de reacción que le devuelve el bloque, para que quede ahí detenida. Si no logra quedar ahí retenida, va a pasar de largo, ¿se entiende? Se va a seguir moviendo, pero con otra aceleración diferente a la que entró, porque hay una fricción entre los materiales. Pero esa sería la fuerza. Claro. Así como lo desarrollaste, está perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, no sé si necesitan, si se ve bien la pizarra, no hace falta sacarle fotos, ¿no? Igual, por las dudas, Sí. Yo le saco por las dudas una foto para subirla después, porque el video, hasta que yo lo descargo, lo paso al YouTube y lo cargo al Classroom, va a demorar unos momentos, así que le saco y después se lo subo, para que vean lo que trabajamos hoy. Yo, vale, ese ejercicio lo había subido y unas imágenes de esto que le estoy mostrando ahora. Hoy bueno, se lo dejé, por eso quizás no lo vi. Bueno, genial. ¿Listo? ¿Pasamos a otro? Escucho dudas, o si quieren desarrollar otro. Bueno, escucho, chicos, el que quieran ver, el que necesiten resolver o alguna duda que consultar respecto de cualquier guía, la de Newton o la de MRV que compartimos, cualquiera que tengan ahí que haya quedado colgado sin resolver, con alguna duda. Profe, yo no entendí cómo era el tema de Newton, así que no hice ningún ejercicio porque no lo entendí, no puedo entenderlo. Bueno, ¿leíste algún poquito de teoría, Alexia? Sí, teoría sí, leí, subrayé y todo, pero los ejercicios no Bueno, pude como juntarlos. bien, básicamente lo de Newton tiene una única ecuación
la cuestión es que tal vez en la consigna del problema que tengas, lo tengas que relacionar con MRV, porque Newton es un problema con, es un tema, perdón, con aceleración. De toda la teoría de leyes de Newton, la única ecuación que nosotros tenemos para trabajar es la que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Lo que presentó Newton en sus leyes es el tema de cómo se acelera un objeto cuando se le aplica una fuerza, llegando a la conclusión de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa esto? Que un objeto se va a acelerar proporcionalmente a la cantidad de fuerza de Newton que uno le aplique. El tema, o la cuestión a tener en cuenta, es que las fuerzas no van siempre únicas, no van solas, van de a pares. Siempre hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Podemos trabajar con problemas donde solo tengamos una fuerza aplicada y nos diga que no hay fuerza de fricción, que la fuerza de fricción es nula, y así hacerlo más sencillo, sí. Pero por lo general aparecen en los problemas más complejos pares de fuerzas. Una fuerza de acción, otra de reacción. Por ejemplo, en mi canal de YouTube tienen el desarrollo de uno de los más complejos, creo yo, de plano inclinado, o de poleas, ¿sí? Cómo actúan las poleas. En el caso de una polea, por ejemplo, las dos fuerzas que nosotros tenemos interviniendo es la fuerza peso de la masa que está colgando de la polea y la tensión de la cuerda, ¿sí? Y cómo hacer o cómo lograr que esa polea, que esa masa, perdón, que está colgada se acelere, ¿sí? Caiga o pueda subir según el otro peso que le pongamos. La polea es un caso especial donde se trabaja con la ley de Newton. De las tres leyes, la única que tiene ecuación es esta. Siempre vamos a trabajar con esta ecuación. Pero dado que aparece acá el tema de esta magnitud, que es la aceleración, tenemos que no olvidar y considerar que estamos ante un caso de MRV, ¿sí? Entonces a veces tenés que hacer algún cálculo auxiliar extra para llegar a la respuesta de lo que se te está solicitando, como en el caso del punto 9 que acabamos de resolver, donde Lili explicó que lo primero que hizo para llegar a saber cuál era la aceleración del objeto, cuál era la fuerza, es ir a una ecuación del MRV para calcular la aceleración, ¿sí? Decime cualquier ejercicio de la guía que quieras resolver. Si querés arrancamos por el primero, que seguramente es el más sencillo, porque siempre los doy así con complejidad creciente. Decime el primero y lo resolvemos entre todos, o lo resuelvo yo, y vemos si ahí arrancás, Alexia. Bueno, profe, ahora busco. O cualquiera del resto de los chicos, si tiene ahí a mano la guía y algún ejercicio para resolver, me leen un ejercicio El primero también es súper sencillo. Sí. Dice, un cuerpo tiene una masa de 17.000 gramos. Sí. Se le proporciona una aceleración de 2 metros por segundo, en cada segundo. Y bueno, pide la fuerza aplicada en Newton. Bien. Por lo general yo siempre insisto y digo que lo mejor para resolver los problemas de física es hacer un diagrama de la situación que lo explique. Acá lo puedo hacer, yo siempre hago el típico, la superficie con el objeto, que se le aplica una fuerza y obviamente después de un tiempo este objeto se movió de lugar, por lo tanto realizó un desplazamiento, un delta X, se movió, aceleradamente se movió. Entonces vamos a trabajar con las ecuaciones de MRV. Este caso es un caso re sencillo porque directamente a mí lo que me pide es calcular la fuerza que hizo acelerar esta masa que es de 17.000 gramos. Lo primero que necesito acá es pasar este valor a la unidad de kilogramos, o sea que tengo que expresarlo en kilogramos, con lo cual me quedan 17 kilos, ¿sí? La masa de este objeto es 17 kilos. Tal vez hay que tener en cuenta la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia, el peso es una fuerza que tiene relación con la aceleración, ¿sí? Acá me están dando la masa, la cantidad de materia. Y tengo todos los datos para poder aplicar la ecuación
¿sí? De Newton, donde m es la masa, coloco el 17, y la aceleración es la que me dice en la consigna 2 metros por segundo por cada segundo, o sea, 2 metros segundo cuadrado. ¿Sí? Resuelvo y me queda acá 34 newton. ¿Sí? Sencillísimo, ese es el primero. Es el primero de la guía, ¿no, Lili? Sí, es el primero. Bueno, Alexia, ¿entendiste? Sí, profe, ahora me quedó un poco más claro. Después, a ver, por ahí la cosa se puede llegar a ser más compleja. Fíjate que yo acá puse este símbolo que parece como una M acostada. Ese símbolo significa sumatoria de fuerzas. ¿Qué tengo que considerar en la sumatoria de fuerzas? Todas las fuerzas que intervienen en ese movimiento. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, es hacer el objeto, ¿sí? Dibujar el objeto libre, o sea, podemos obviar la superficie que yo siempre pongo, o no, porque en algunos casos este ejemplo puede estar en un plano inclinado, ¿sí? Un plano inclinado, donde aparece un ángulo y yo ahí tengo que considerar cómo varían las componentes de las fuerzas según cuánto está inclinado el plano. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que hacer deslizar un objeto por un plano inclinado, ¿sí? A este ángulo, no va a ser lo mismo, la aceleración no va a ser igual que si yo lo inclino en este ángulo. Cuanto mayor sea el ángulo y más cercano sea a 90, más me estaría acercando yo a una caída libre. Pero si hay contacto entre el objeto y la superficie, no es una caída libre, ¿sí? Va a caer con una aceleración, pero que esa aceleración va a estar modificada, se va a ver modificada por el rozamiento entre las superficies. Lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar con las leyes de Newton, primero es si es sobre una superficie plana, horizontal, como el primer caso, o si es en una superficie de plano inclinado, como en este caso, o si es uno de poleas, que les repito, en el canal de YouTube, si es que ingresaron, busquen, no tengo un montonazo de videos, la verdad, era algo que yo no utilizaba en mi canal de YouTube, empecé a subir alguna que otra cosita para los alumnos a partir de la pandemia, pero ahí tienen uno de poleas, y los dos que subí la semana pasada. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Saber diferenciar qué fuerzas están actuando y cuáles son las que yo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque esto es una dinámica, recuerden que trabaja la razón que produce el movimiento de los objetos, es decir, cuál es la causa que hace que se aceleren, las fuerzas. Por lo tanto, voy a trabajar con aquellas fuerzas que hacen acelerar y mover al objeto. Voy a tener en cuenta a veces las fuerzas que no están en el eje de movimiento, sí, en el caso que yo tenga que trabajar, por ejemplo, con fricción, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar de nuevo toda la teoría para que quede claro y puedan avanzar en esa guía por si alguno más está perdido. Vamos a hacer estos diagramas más grandes. Acá. Bien. Vamos a hacer esto más grande, así queda claro. Vamos a hacer la comparación entre un plano en el horizonte y un plano inclinado. Bien, vamos a arrancar por este que es el más sencillo, haciendo el diagrama de cuerpo libre. Para todos los ejercicios siempre se solicita un diagrama de cuerpo libre que explique donde aparezcan todas las fuerzas que actúan. Las primeras fuerzas que yo voy a anotar sí o sí, que están siempre presentes, son la fuerza peso, ¿sí? Algo inevitable en todos los objetos, porque todo objeto por tener masa va a tener un peso influenciado por la gravedad, ¿no? O sea, proporcional a la gravedad. Siempre el peso es una fuerza con dirección hacia abajo, atractiva, ¿sí? Se dice por la Tierra, y tiene su componente que la equilibra.
¿Por qué aparece la componente que le equilibra? Porque el objeto está apoyado sobre una superficie. Si yo le saco la superficie, ya ahí ese objeto se acelera por acción de la gravedad y cae. Inevitablemente eso va a pasar. Si no queremos que caiga, le tenemos que poner una superficie que lo sostenga, que le devuelva una fuerza igual pero de sentido contrario hacia arriba, llamada normal. Esta otra fuerza, llamada normal, siempre están en equilibrio, o sea que el peso siempre es igual a la normal. ¿Sí? Esta N no es Newton, esta N es normal. El peso siempre va a ser igual a la normal. Mientras estas dos fuerzas sean iguales, el objeto se va a mantener en equilibrio. Un ejemplo, una persona parada. Peso hacia abajo, normal hacia arriba, el cuerpo equilibrado. Ahora, si yo necesito sacarlo de ese punto de equilibrio, romper su inercia, le voy a tener que aplicar una fuerza que lo acelere. En ese caso, yo aplico una fuerza que la llamo FAP, fuerza aplicada, y va a aparecer una fuerza de reacción, pero de sentido contrario, llamada fricción. Esa fricción puede ser, yo la llamo FR, fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción puede ser producto del roce entre las superficies, y también existe y aparece cuando un objeto cae por caída libre, o se mueve en tiro vertical, o se mueve en tiro oblicuo, que no lo vimos, pero lo nombramos igual porque existe. Tiro oblicuo es el caso de el movimiento de las balas, por ejemplo, de una bala o de la bala de un cañón, ¿sí? Salen así, como formando una parábola, según el ángulo de dirección de del objeto que arroja la bala, ¿sí? De la escopeta, del revólver, de lo que sea. Ese nosotros no lo vimos. Chicos, avisó que se corta el Zoom, pero si se corta, nos volvemos a conectar, ¿sí? Un rato más. Entonces, acá yo ya dibujé las 4 fuerzas. 2 pares. Voy a trabajar siempre con los 2 pares de fuerzas que actúan en el movimiento, o sea, la aplicada que lo acelera y la fricción que se opone a esa aceleración, que a veces puede valer 0, entonces yo la puedo obviar. ¿Cómo armo la ley de Newton o la ecuación de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las 2 fuerzas que yo voy a tener en cuenta acá? La aplicada, fuerza aplicada, menos, o más vamos a decir, la fuerza de fricción, a la cual le voy a colocar el signo negativo porque apunta para el sentido contrario, y de ahí es que termina quedando que más por menos es menos, entonces me aparece ese signo negativo, fuerza aplicada menos fuerza de fricción. ¿Sí? Le llamamos sumatoria de fuerza, pero después por una cuestión de signos nos termina quedando una resta entre la que se aplica y la fricción que se opone al movimiento. Luego tengo que analizar cada una de las fuerzas y seguramente tener que calcular de forma auxiliar, aparte, a un costadito de la hoja, cuánto vale la fuerza de fricción dependiendo de ese mu dinámico que aparece acá, ese coeficiente de fricción del cual hablamos en otras clases por Zoom, coeficiente de fricción, el cual depende de las superficies que están en contacto. Es un coeficiente, obviamente por ser un coeficiente no lleva unidad, aparece tabulado, es decir, aparece en tablas, ¿sí? Y se da por lo general como un dato más. Puede no ser un dato en la consigna, sí, pero igual siempre van a tener el resto de los datos para poder averiguarlo. Por ejemplo, esperen que borro esto para terminar con lo que es plano en el horizonte. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción depende de ese coeficiente de fricción por la normal. ¿Por qué? Porque la fricción se va a modificar si yo a este plano le doy inclinación, le doy un ángulo, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. Recuerden que la normal era igual al peso, por lo tanto acá, en vez de anotar la n de normal, yo puedo anotar masa por gravedad. Esto
no es ni más ni menos que el peso, pero como estos, normal y peso, acá están equilibradas y valen lo mismo, yo puedo acá expresar la normal como masa por gravedad, ¿sí? Quedándome que la fricción es igual a mu, al coeficiente de fricción, por la masa por la gravedad. ¿Qué es lo que va a variar acá? La masa del objeto que yo estoy analizando. O, en su defecto, si el problema me aclara que la gravedad es diferente a 9,8 porque estamos en otro planeta, qué sé yo. Eso puede también pasar. Que el problema diga, calcule la fuerza de un objeto en la Luna. Bueno, ahí ya no voy a trabajar con la gravedad de la Tierra, sino con la gravedad de la Luna. Es en lo único que va a cambiar. Por lo tanto, esta ecuación que está acá, yo la puedo expresar como fuerza aplicada menos el mu por la masa por la gravedad igual a la masa por la aceleración. Y en algún que otro problema un tanto complejo, si estamos siempre trabajando con el mismo objeto, con la misma masa, hasta puedo llegar a anular estas m's, ¿sí? Por una cuestión matemática las puedo anular y sacarme de encima quizás ese dato que yo no tengo y que me parece que el problema no lo puedo resolver porque no tengo la masa. Vieron que a veces pasa que en la consigna dicen, ay no, pero me falta un dato. No, prueben desarrollar todo y ver si matemáticamente en esa ecuación que les queda armada no tienen la posibilidad de cancelar las masas, ¿sí? Eso es lo que pasa en el caso de las poleas, que es el video que les digo que tienen en el canal de YouTube para mirar. No solo hay ese video mío, hay miles de videos de otras personas que explican excelente, por eso en muchos archivos que yo les subí, también a veces les pego el link de algún otro profesor que explica, ¿sí? Así quedaría armada la ecuación de las leyes de Newton para el caso donde tengo fuerza aplicada, fuerza de fricción, ¿sí? Recuadrada ahí como importante. Le saco foto, así puedo borrar, y lo subo después. Ahora vamos a analizar el caso de un plano inclinado. Bien, caso de plano inclinado. La aceleración del objeto en un plano inclinado va a cambiar de acuerdo a la inclinación de ese plano, ¿sí? No es lo mismo si está a 30 grados, a 40, o a 45, o a 90, ¿sí? No es lo mismo. Bien, objeto sobre ese plano inclinado, que tampoco es lo mismo si es un cubo o si es una pelota, ¿sí? Porque obviamente una esfera, algo redondo, no va a tener la misma superficie de rozamiento que un cubo, y va a rodar con un movimiento circular, que tampoco lo vimos, y que no es complejo de analizar porque tiene que ver con el tamaño de la esfera que estemos analizando. Bueno, esa es otra cuestión. Plano inclinado. Fuerzas que actúan. El peso hacia abajo. Acá me encuentro con que voy a necesitar hacer, ¿sí?, un eje de coordenadas, como los que usamos en matemáticas, para poder descomponer, ¿sí? Hago acá
justo en el centro del objeto, realizo un eje de coordenadas como los que usamos en matemática para poder descomponer todas las fuerzas y trabajar solamente con las fuerzas que participan en el movimiento, ¿sí? Es decir, las que están en la misma dirección del plano inclinado. Bien, descompongo la fuerza peso en sus dos componentes. ¿Cómo se descompone una fuerza a un vector? Tengo que marcar la paralela a cada uno de los ejes. Sería la punteada azul, es la paralela al eje Y, y en donde corta al eje X, ahí tenemos la componente del peso llamada P en X. ¿Sí? Marco ahora la paralela al eje X, ¿sí? Que es la línea punteada azul, y donde corta al eje Y, yo voy a tener el peso en Y. Vectorialmente, la suma del peso en X más el peso en Y, a mí me va a dar el vector peso, ¿sí? Cada uno de estos vectores, en cada uno de los ejes, tiene un llamado versor. El versor es algo matemáticamente que se suma al módulo del vector para darle una ubicación en el espacio. Algunos ejercicios que yo les compartí, o que están en el libro del Serway, les habla de los versores, y dice 5J más 3I. Esas son las componentes. Yo, para saber el total, tendría que sumarlas, ¿sí? Y ver qué ángulo están formando y cómo va cambiando, porque esas componentes cambian de acuerdo a la inclinación del plano. Que creo que yo les aclaré y les dije que omitieran lo de los versores, porque yo no suelo enseñarlo con lo de los versores, y que lo traten de desarrollar con las fuerzas generales, digamos, ¿sí? En este caso,